Muy importante sobre un tema muy frecuente que es lumbalgia. Y lumbalgia, vamos a abordar específicamente el tema de las alternativas de tratamiento que vayan acorde con la funcionalidad del paciente. Porque al estar en estos tiempos actuales, pues es muy importante hablar de funcionalidad y de que lo que vayamos a darle al paciente le beneficie, ¿verdad? Que le ayude en las actividades de la vida diaria. Para abordar este tema vamos a ver una serie de casos clínicos durante este desarrollo de todo lo que es la ponencia. Ustedes van a poder estar comunicándose por medio del chat. Yo aquí los voy a estar leyendo y vamos a estar interactuando de manera continua, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, les voy a compartir la pantalla. Vamos a empezar a avanzar en el tema que nos ocupa el día de hoy. Muchos saludos a todos los países. En cuanto al uso de los opioides, debe ser el opioide adecuado durante el tiempo correcto en el paciente. Prácticamente esa es la base. ¿Okay? Aquí tenemos a abordar el tema. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de funcionalidad, porque es importante entender el concepto. Vamos a hablar de lumbalgia, que yo sé que hablar de lumbalgia pues requeriría un congreso, ¿verdad? Nada más para hablar de lumbalgia, pero vamos a tocar los puntos clave para orientarnos hacia los diagnósticos de qué tipo de lumbalgia se trata. Vamos a hablar de las opciones terapéuticas según las últimas guías que tenemos publicadas, las guías internacionales. Claro, siempre debemos de irnos guiando por lo que norma, ¿verdad?, al mundo. Y vamos a, claro, practicar lo que vayamos aprendiendo, integrándolo en casos clínicos. Vamos a hacer una interacción continua y al final vamos a hacer entre todos algunas conclusiones. ¿De acuerdo? Bueno, pues para abordar el tema tenemos que preguntarnos qué es funcionalidad. Y funcionalidad, hay muchas definiciones dependiendo de qué área los busquen ustedes: rehabilitación, medicina, incluso hasta ingeniería, etc. Pero a mí me gustó esta por el día de hoy. Y nos dice que la funcionalidad es la facultad que tiene una persona para realizar las actividades de la vida diaria, sin necesidad de asistencia, y que incluye la capacidad de ejecutar tareas y desempeñar roles sociales. Como quien dice, es la capacidad que tenemos de ser independientes, de poder hacer nuestro rol social como alumnos, como compañeros, como hijos, como padres, como amigos, el poder valernos por nosotros mismos. Y la funcionalidad es un tema bien importante en medicina. De hecho, ya no se vale nada más, si se puede, no solo salvar la vida, sino preservar la función, ¿verdad? Porque eso va de la mano con calidad de vida. Y para comenzar, quiero que hablemos de un hecho histórico, donde vamos a ver la relación entre la funcionalidad y lo que tiene que ver con los tratamientos que damos los médicos. Pues fíjense que era el año de 1953. Esta persona que ustedes ven en pantalla seguramente la conocen. Es una gran pintora mexicana, Frida Kahlo, que al hablar de lumbalgia y de situaciones de columna, pues obviamente tenía que aparecer ella, ¿verdad? Que expresaba todo el dolor en sus pinturas. Y vemos ahí el corset que tiene y que ella siempre decoraba y lo hacía como parte de su vida. Una mujer que expresó que se hablaba que sus cuadros eran surrealistas, pero no eran surrealistas. Ella decía: no soy surrealista, yo pinto lo que vivo. Y vean ahí los clavos en la piel, que nos habla de dolor neuropático, ¿verdad? Toda esta compresión que tiene el corset, que nos habla de la dificultad que tenía incluso para los movimientos ventilatorios y cómo sentía la columna prácticamente trozada. Pero bueno, la situación con funcionalidad es que fíjense que era el año de 1953, cuando Frida Kahlo ya era reconocida en muchas partes del mundo y se le habían hecho diversas exposiciones en Nueva York, en París, etc. Pero en México no se había hecho una exposición. Y entonces ese día de 1953, en la Galería de Arte Moderno, se hace una exposición exclusivamente para Frida Kahlo. Pero Frida Kahlo estaba en cama. Y el doctor había prescrito, el doctor, que es nuestro colega,
le dijo: Frida, no puedes salir de la cama. Estás muy delicada, prohibido salir de tu cama. ¿Y saben qué pasó? Frida obedeció las indicaciones de su médico y no salió de su cama. Todo el grupo de sus amigos, que eran los llamados cachuchas, que en ese momento ya eran más grandes, ya se ponían la cachucha por la calvicie, no porque eran jóvenes, porque se conocieron en la preparatoria, y que eran muchos de los comunistas amigos de ella, políticos, filósofos muy bien, fueron por Frida a su casa, contrataron una ambulancia y Frida llegó a la exposición del Museo de Arte Contemporánea en su cama. Ella nunca salió de su cama, siguió las indicaciones del médico. Entonces llegó con toda la cama, que era una cama que tenía sus techos como tipo princesa, y llegó y la colocaron cargando en el centro de la exposición. Y ahí Frida, desde su cama, bebió y cantó toda la tarde. Y eso es lo que dicen los textos históricos. Entonces, este dato y esta historia va a colación de que nosotros como médicos puede ser muy sencillo prescribirle al paciente reposo y no moverse de la cama. Pero ¿qué tan funcional es esto respecto a la vida del paciente? ¿De acuerdo? Entonces, interesante historia, ¿verdad? Entonces, no todos los pacientes tienen la capacidad de llegar con una cama y ponerse en el centro de su trabajo, aunque ahorita con esto nos lleva a otro tema, ¿verdad? Con esto de la pandemia, pues muchos de nosotros estamos trabajando desde casa, ¿verdad? Muchos de ustedes seguramente, compañeros, me están viendo desde casa. Y al estar en casa, pues muchas actividades cambian. Seguramente nos movemos menos. Y de hecho el índice de lumbalgia se está aumentando. Yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes han tenido lumbalgia alguna vez en la vida? Yo los estoy leyendo acá en el chat, ¿ok? Entonces, denme señales de vida y conéctense y díganme ¿cuántos de ustedes han tenido lumbalgia? Yo sí, yo confieso que sí he tenido lumbalgia. Entonces, ¿cuántos de ustedes alguna vez en su vida han tenido un evento de lumbalgia, ya sea crónica o aguda? Y seguramente con esto de la pandemia, pues está aumentando los índices de personas que padecen lumbalgia. Entonces, bueno, me gustaría empezar a leerlos. Aquí nos pone ITS, que es muy común, efectivamente. Antonio Molinar Palma me pone yo. Roxana Maldonado, yo he tenido desde hace años, practico natación y me ha ayudado bastante. Sí, fíjate que eso vamos a platicar ahorita, qué bueno que vas adelantando lo de los tratamientos. Entonces, Mariana también dice yo. Entonces, fíjense, sí, es muy frecuente, sigan, es el momento de quejarse, hay que quejarse ahorita. Entonces, porque probablemente podamos ir encontrando ahorita algo de solución a nuestros males, porque no creo que porque somos médicos de pronto estamos exentos de que no nos hagamos un buen tratamiento, sobre todo la lumbalgia, que es un área que a veces no nos podemos alcanzar bien, ¿no? Entonces necesitamos asistencia. Muy bien, pues dice, sí, yo, José Molina una vez, Mar, que sí, se agrega, Nancy, yo, prácticamente Luis Martínez, prácticamente toda mi vida adulta, sí, de verdad, fíjate, Luis Martínez, que sí, esa es la situación que vivimos muchos de nosotros, y me incluyo, porque hay periodos en los que tenemos tanto trabajo y tanta cosa que hacer, que aprendemos a vivir con el dolor, y eso no está bien. Entonces, miren, como dicen, en casa del herrero asador de palos, ¿no? Pero bueno, es que es parte del día a día y tenemos que poner atención a nuestra salud. Entonces, bueno, fíjense, Teresa nos pone yo, desde que un accidente, eso también es otra situación, a veces tenemos algún evento traumático, algo que nos genera algo que no se resolvió y entonces continuamos con este tema, con esta lumbalgia que es así crónica. Y bueno, efectivamente, yo creo que si varias veces nos pone Virginia, acá Félix Campos nos pone yo aún tengo, entonces Malu Torres, como tal nunca le he sufrido, está dichosa Malu, pero la verdad es que muchos de nosotros, fíjense que acá, qué bueno que alguien de pronto dice que no, porque eso nos da esperanzas y nos da, yo creo que las proporciones muy parecidas aquí.
donde nos dice que la incidencia de lumbalgia efectivamente es más o menos entre el 60 al 80% de la vida adulta. En algún momento de su vida, el 80%, 8 de cada 10 personas dicen que han tenido un evento de lumbalgia. Yo creo que aquí si nos ponemos a censar, pues sí, ahí vamos en los porcentajes, ¿verdad? Y desafortunadamente de este 8 de cada 10 personas que tienen un evento de lumbalgia en la vida, más o menos el 36, o sea, 3 a 4 de cada 10 personas que les da una lumbalgia en la vida puede cronificarse. Y esto a la larga ha provocado que sea la tercera causa de discapacidad física en nuestro país, en México, de 45 a 64 años. Fíjense qué preocupante este número, ¿no? Sí, acá nos dice también Navi que sí, ella en agudo. Elba nos dice que tiene una lumbalgia crónica. Sí, efectivamente, pues entonces 4 de cada 10 probablemente podamos continuar con este cuadro. Y eso les decía, en México es la tercera causa de discapacidad. Ahora, este es un estudio, porque estamos en Latinoamérica. Saludo a todos mis compañeros, a todos los que están de aquel lado de la pantalla. Muchas gracias por estar aquí. Y fíjense que este estudio es precisamente hecho de prevalencia en Latinoamérica, en nuestra habla hispana, de cuáles son los riesgos y en qué porcentaje de los lechos laborales se presenta más la lumbalgia. ¿Cuál es el riesgo más alto, moderado y bajo? Pues el riesgo más alto de padecer lumbalgia, más o menos de entre el 65 y el 80% de estos trabajadores que se censaron en toda Latinoamérica, la lumbalgia tiene hasta 80% de incidencia en personas que trabajan sentadas muchas horas. Fíjense, foco rojo, ¿eh? Estamos ahorita en pandemia, donde muchos están en home office, están sentados y seguramente al final del congreso de tantas horas en que estuvo súper divertido y entretenido, pues ya nos empieza a doler la espalda, ¿no? Entonces, personas que están sentadas muchas horas, como quienes, camioneros que manejan largas distancias, costureros, técnicos, la gente que carga cosas pesadas, como los que trabajan en aserraderos donde tienen que cortar árboles, estibadores, amas de casa, asistentes de enfermería y gente obviamente que tiene obesidad. ¿Cuántas amas de casa que no eran amas de casa ahora lo son? Porque aparte estamos en la casa y con esto voy a lo mismo, no convivir con la gente externa, pues la asistente de casa ya tuvo que irse y entonces el esposo, la esposa, hasta el hijo le entran a limpiar la casa, ¿verdad? Entonces, esto aumenta el riesgo. La gente que carga cosas pesadas, que está sentada mucho tiempo, hasta el 33%, desde el 27 al 33%, tiene un riesgo moderado la gente que tiene empleos administrativos, como por ejemplo conductores de taxis o de autobuses, no los de los camioneros, que eso es aparte de las largas distancias, porque prácticamente a veces se atraviesan países, pues van cargando en los brazos mucho peso, porque eso que cargan es muchísimo en el cajón del carro, ¿no? También en riesgo moderado están, aparte de los conductores de autobús, los empleados administrativos, que son todos los que están en home office, enfermeras y también los jubilados, la gente que está mucho tiempo así sentada. Y el riesgo bajo, que pareciera pues no tan bajo porque llega hasta el 23%, los adolescentes, pues dichosos porque a esa edad no les duele nada, mineros y trabajadores del aceite. Esos fueron las áreas que más están censadas con dolor. Y acá nos pone la doctora Gabriela, sí, claro, porque la obesidad y el estrés están agudizados, ¿verdad? Pues sí. Acá Erika nos pone, yo soy enfermera y al estar parada tanto tiempo nos provoca problemas tanto de espalda como de insuficiencia venosa. Fíjense, sí, ahorita que estamos hablando, Erika, precisamente en los de riesgo moderado, bueno, enfermería lo ponen en riesgo moderado, pero yo creo que depende de la jornada, ¿no? A veces puede ser hasta en riesgo alto. ¿Cuántos de nosotros que estamos parados tanto tiempo o sentados tanto tiempo? Pues eso no nos ayuda nada. Entonces, bueno, estos son los números de nuestro Latinoamérica. Ajá, vamos a seguir avanzando. Hay que clasificar entonces la lumbalgia. ¿Por qué? Porque vamos a recordar algunos puntos importantes para empezar a identificarla, porque la lumbalgia es todo un tema y tratarlo es también todo un tema. Necesitamos empezar a desenredar esta maraña y saber por dónde le vamos a entrar, por dónde hay que dar más fuerte primero.
Entonces vamos a clasificarla primero. Se puede clasificar en mecanopostural, crónica inespecífica, o en las que tienen sistematización neurológica. Aproximadamente existe un 10% que tiene que ver con etiología inflamatoria, infecciosa o tumoral. Y fíjense que a veces puede haber una primaria idiopática, que es un número muy alto. Entonces esto dependiendo de qué parte, como fisiopatología, ¿no? La fisiopatología de la lumbalgia, esta es una clasificación fisiopatológica, ¿ok? Ahora, la clasificación también por tiempos. La mecanopostural pues generalmente es datos mecánicos de dolor, dolor somático, y la que tiene componente neurológico pues tiene ya componente de radiculopatía, ¿no? Pero ahora vamos a por tiempos. Por tiempos se puede dividir en aguda, aquella que no, o sea, tiene 6 meses en que no ha tenido dolor y de pronto tiene un evento de dolor que dura hasta 4 semanas. Esa es la aguda, hasta 4 semanas es el dolor del paciente. La subaguda es aquella que puede durar entre 4 y 12 semanas este dolor en el área de la espalda baja. Y que tiene siempre intervalos aproximadamente de 6 meses entre cada una. La crónica es aquella que ya no respeta esos 6 meses de descanso, puede tener varios eventos durante esos 6 meses, no hay 6 meses de descanso para estas personas, que era, creo que Eric que nos comentaba que él tenía ya, pues ya vivía con ella, o la otra es que sí, que tenga hasta más de 6 meses con ese dolor, que estaban debutando de nuevo, nunca la había tenido, pero ya tiene 6 meses con ella. O aquellos pacientes que ya tienen años y de pronto otra vez regresa y ahí está de a poquitos, no dura 3 semanas ni 4, pero en 6 meses todo el tiempo está en periodos intermitentes. Y acá nos pone, fíjense que hay algunos que tienen dolor sobre todo en tiempos cuando hay cambios de temperatura, otras personas que hacen guardia en la noche, entonces obviamente eso les produce dolor. Pues sí, es que realmente todas estas cuestiones del trabajo y más en el área médica, pues tenemos trabajos muy complicados y de mucha demanda física, poco movimiento. Y siguiendo con la clasificación, ya dijimos que pues, por la fisiopatología, esta también tiene que ver con, es como un cuadrito resumido de la fisiopatología que decíamos al principio, en la primera diapositiva de clasificación. ¿Se acuerdan que dijimos que era mecánico o no mecánico? Y dentro del mecánico podemos encontrar el que es el simple, o sea, no tiene componente radicular, y el que tiene componente radicular. Y también podemos encontrar el no mecánico, y que estos generalmente no tienen que ver, como lo dice su nombre, con la estructura de la columna, sino más bien que pueden ser referidos o pueden ser inflamatorios. ¿Cómo es eso de referidos o inflamatorios? Pues ahí vamos a explicarles. ¿Qué pasa? Bueno, del lado izquierdo vemos la columna de dolor lumbar mecánico, que son la mayoría, casi 97% de los casos de lumbalgia son de origen mecánico. Y ahí tenemos la cuestión de degeneración discal, las facetas, canal estrecho, todo lo que tiene que ver con la mecánica de la columna. ¿Ok? Y tenemos otra parte, que es la que vimos acá anteriormente, que es el no mecánico, que es inflamatorio y referido. ¿Cuál es este? El inflamatorio y referido es, por ejemplo, el referido es cuando hay eventos viscerales. A veces el dolor visceral es tan intenso que puede producir irritación y dolor reflejo a la lumbalgia. Fíjense qué interesante. Por ejemplo, endometriosis, prostatitis, enfermedad pélvica inflamatoria, enfermedad renal como litiasis, pielonefritis, aneurismas de la aorta, que afortunadamente son los menores, enfermedad gastrointestinal como pancreatitis, colecistitis, úlceras perforadas. Si se dan cuenta, todos estos cuadros son cuadros agudos de dolor, y a veces este dolor es tan fuerte que produce lumbalgia refleja. Entonces este es el dolor referido, el dolor visceral. También tenemos el dolor inflamatorio. Esto tiene que ver con las banderas rojas, que seguramente ya habrán visto las banderas de lumbalgia. Y cuando un paciente tiene, este dolor está relacionado con neoplasias, por ejemplo, mieloma, o algún tipo de neoplasia que tiene actividad metastásica al sistema nervioso central, cuidado. Infecciones también, como cuáles, pues osteomielitis, vesitis, abscesos peridurales, cuando hacemos un procedimiento de infiltración, algún proceso
Por eso debemos ser súper cuidadosos con la higiene cuando no es nada más hacer que le vamos a sacar líquido y pues es como sacarle una muestra de sangre, no, porque recordemos que tenemos ahí sistema nervioso central y eso nos puede dar una bandera roja y un proceso de lumbalgia que después desencadena con otra situación más complicada, artritis inflamatoria, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, sí, fíjense todas estas causas que nos pueden ocasionar lumbalgia, pero ya vamos a ir diferenciando, incluso por porcentajes, ¿verdad? Siempre hay que pensar en lo más frecuente, como decía un maestro de semiología, cuando escuchen cabalgar, ¿en qué piensas primero? Tienes que pensar en caballos, no en cebras, ¿verdad? Porque lo más frecuente que existe son caballos. Entonces, siempre hay que pensar obviamente en lo más frecuente, pero si una vez se descarta lo más frecuente, entonces tenemos integrando todo lo demás del cuadro diagnóstico hacia dónde nos vamos. Acá Denise nos pone yo hasta con radiculopatía, pues sí, ahí tenemos un componente mixto de dolor, ¿verdad? Y acá nos ponen ingenieros y arquitectos por sentarse en un banco, exactamente. Miren, entonces, ok, miren, aquí tenemos ya como ya estamos leyéndolos acá, pero ya los quiero ver. Manifiéstense espíritus del más allá. Por favor, compañeros, pongan ese código QR en su teléfono para que estos son, antes de que lo abran, esperen, escuchen la explicación. Estos son diferentes tipos de dolor, ¿ok? Nosotros tenemos diferentes tipos de dolor. Vamos a identificar qué tipo de dolor, los que dijeron que sí tienen lumbalgia, a cuál se parece más la lumbalgia que yo siento. Por ejemplo, esto es cuando hablamos con el paciente, ¿eh? Ahorita los pacientes estamos siendo nosotros, pero si es que usted tiene la dicha de no tener lumbalgia, recuerde a algún paciente o algún familiar que tiene lumbalgia. ¿Cómo le refiere el dolor? ¿Cómo te refiere el dolor, compañero? A ver, el dolor mecánico de lumbalgia suelen referirlo como un dolor con el movimiento que mejora con el reposo y es máximo en la región lumbar, pero también puede irradiarse hacia las rodillas cuando es muy fuerte. Entonces el dolor mecánico es más con el movimiento y mejora con el reposo. El dolor miofacial es un dolor continuo que se exacerba con movimientos y con cambios de clima, que ya alguien nos escribía acá, ¿verdad? Que con los cambios de clima peor le da. Y de intensidad variable. El dolor neurogénico es un dolor lacerante, quemante, que se acompaña de parestesis. El dolor sigue los dermatomas, generalmente porque tiene un componente neuropático, ¿ok? Ahora sí vayan abriendo el QR para que van a escoger uno de estos, ¿ok? Uno de estos que se parezca más al tipo de dolor que tienen ustedes, de lumbalgia que tienen. Ahora, el dolor, íbamos en el neurogénico, el dolor inflamatorio. El dolor inflamatorio es aquel que dijimos que tenía que ver con padecimientos inflamatorios, como cuáles, ¿y qué es lo que pasa? Es peor en el reposo, incluso a veces los despierta cuando están dormidos, mejora con la actividad, empiezan a moverse y eso les baja un poco el dolor. Se acompaña de rigidez, ¿ok? De pronto se sienten que no pueden empezar a moverse. El dolor psicógeno, que también puede ser, que bueno, a veces no corresponde tanto la exploración con la intensidad del dolor y también a veces se vale que esté relacionado con depresión o problemas laborales, porque obviamente nosotros tener ahorita en estas épocas con tanto estrés, con tanta cosa, cuidar que no te mueras, cuidar que no mueras por el COVID o que no mueras de hambre o que no mueras de tantas cosas, eso es estrés y eso pone en todo nuestro grupo muscular en una tensión que después puede incluso tener también datos de neuropatía. Y el último, el dolor de origen sistémico. Este dolor de origen sistémico, pues como lo dice su nombre, es sistémico. El paciente dice, ¿sabe qué? Refiere síntomas generales. Doctor, es que me siento muy cansado o también me da fiebre, tengo mucha fatiga, tiene un comienzo insidioso, también he bajado de peso, sudoración completa, continua y dice que es un dolor continuo y de intensidad que no varía. Esto también es dentro de las banderas rojas. Entonces, bueno, espero que ya están aquí poniendo algunos, es dolor inflamatorio, dolor mecánico. Nada más que acuérdense que esta respuesta la tienen que poner ahí en el QR. Pongan el QR, les va a abrir una liga y les van a venir las opciones. Ustedes van a elegir a cuál se parece más su dolor, ¿de acuerdo? Y entonces, ahorita vamos a abrirlo. Les voy a dejar ahí un ratito en lo que yo
voy a ir a la otra pantalla. Se van a quedar ustedes tantito con esta imagen, en lo que yo abro las respuestas para ver cómo vamos, ¿ok? Así que apúrense a contestar. Yo espero que ya estén contestando, porque ya voy a cambiar a la siguiente, a ver las respuestas, ¿ok? Ahí voy, ¿eh? Vayan, les dejo hasta aquí mientras yo voy a buscar la respuesta que nos han puesto ustedes. Los dejo ahí un momentito para que vayan buscando. Vamos a ver. Contesten. ¿Ya empezaron a contestar? A ver. Ahí van. Muy bien. Los estoy viendo ahora. Están creciendo las columnas. Ahorita vamos a... ahorita les comparto la pantallita. A ver. Ahí está. Completa la pantalla. Espero que la puedan estar mirando. Y vamos entonces a ver cómo se están desarrollando las respuestas. De hecho, si ustedes siguen contestando, van a ver cómo se van a mover los porcentajes. A ver, alguien por ahí, aunque no tenga sistémico, dele a sistémico para que vean que estamos en vivo y a todo color. ¿De acuerdo? Entonces, para que vayamos viendo cómo se distribuyen las respuestas. Y miren, la verdad es que sí, efectivamente hay, conforme la última reporte que vimos publicado, ¿verdad? Que aproximadamente más del 60% aproximadamente tiene dolor mecánico. Aquí nos pone que nos están viendo estoy viendo desde el celular. Ay, muchas gracias. Entonces, bueno, todos están poniendo acá la respuesta. Perfecto. Inflamatorio, ok. Ahorita vamos a ver que se vaya. Muy bien. Fíjense, entonces aquí vemos la respuesta. 64% de los que nos están viendo tenemos lumbalgia mecánica. Tenemos, porque yo también estoy dentro de esa. 4% es miofacial. Recordemos que mecánica es aquella que mejora con el descanso, ¿verdad? La miofacial es 4, el neurogénico es 8, que es, fíjense, yo esperaría que el miofacial fuera menor y no, el neurogénico es un poquito más grande, el porcentaje 8%, inflamatorio 23%, psicógeno 4%, pues claro, es que también con todo el estrés está tremendo. Bueno, voy a salirme de esta pantalla y vamos a volver. Muchas gracias por manifestarse, espíritus del más allá, compañeros, en sus respuestas. Es bien interesante saber también a nosotros de qué nos duele, y vean, es mecánico. Entonces, ahorita vamos a empezar a ver la terapéutica de cada uno de nuestros dolores y de nuestros pesares, ¿ok? Me voy a regresar a la pantalla anterior, donde estamos viendo las diapositivas, ¿ok? Ahí ya estoy. Ustedes pueden seguir contestando, no hay ningún problema. Y ahí se va a ir censando. Todos los que ingresen al link se va a ir censando. Entonces, para que no se preocupen. Y ahí, de hecho, si lo quieren dejar guardado, ya estamos aquí otra vez en la pantalla de las respuestas. Y según nosotros que nos están viendo del otro lado, vemos que la mayoría estamos con dolor mecánico. Quiere decir que es un dolor con movimiento que mejora con el reposo y que es máximo en la región lumbar y que incluso a veces puede irradiarse a las piernas. Aguas, ese 64% que llevábamos, que estamos en esta área. Aguas, y digo por qué aguas. Tengan cuidado, como aguas es una cosa muy mexicana, creo, pero tengan cuidado. ¿Por qué? Porque, queridos médicos que nos están viendo, ¿por qué, mi querida área médica y paramédica? Porque eso de que mejora con el reposo puede ser un arma de doble filo. A veces el reposo no es como tan indicado, dependiendo durante largo tiempo para lumbalgia. Entonces, bueno,
Y también nos decían en tipo neurogénico, lacerante, quemante, acompañado de parestesias. Y tuvimos que elegir una sola respuesta, ¿verdad? Pero yo estoy segura que muchos de ustedes tienen más de 2 tipos de este dolor. Si es así, por medio del chat, por favor, contéstenme y díganme si ustedes tienen más de 2 tipos de dolor. Y obviamente, pues nada más podíamos escoger uno, ¿verdad? Pero díganme si es que sí, tenían más de 2 tipos de dolor. Y sí, acá nos dicen que tenían neurogénico y también mecánico, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen más de 2 tipos de dolor, váyanlo poniendo ahí. Puede ser mixto, pues sí, el llamado mixto, realmente es que no existen los dos, ¿verdad? Pero sí, claro que sí. Ok, bueno, vamos avanzando entonces en esta área. Miren que bueno, ya podemos ir empezando con este identificario, que ya no les dije el nombre de esta sección del taller, se llamó el identificario. ¿Por qué identificario? Porque es con lo que nosotros nos identificamos. Yo, ¿con cuál de estas opciones que me están poniendo me identifico? Entonces, cuando recuerden esta parte o la quieran ocupar, con mucho gusto también le llamarán el identificario. ¿De acuerdo? Bueno, voy a tomar un poquito de agua porque si no me va a dar la tos. Y vamos a continuar. Hay que estirar los brazos, como les digo, pausa activa, porque si no nos vamos a salir de aquí con un caso clínico de lumbalgia hasta los que no tienen. Por favor, hay que movernos. Vamos a avanzar. Y aquí vienen algunos ejemplos, ¿verdad? Algunos ejemplos de dónde coexisten o si está dañada qué parte es la que puede darme qué manifestación. Por ejemplo, si yo tengo aquí vemos la columna que tiene sus varias componentes, ¿verdad? Y si vemos que está alterada que si tenemos una hernia de disco, pues eso puede ser una lumbalgia aguda, si es que la hernia fue por un trauma o fue algo agudo, y que incluso puede ocasionar ciatalgia, ¿verdad? Si es que la hernia está contactando alguna salida de la raíz nerviosa o si estamos en alguna posición antiálgica y que hacemos una posición contralateral. Entonces, el hernia de disco nos puede dar una lumbalgia aguda cuando es en agudo o ciatalgia. Por ejemplo, son ejemplos. ¿No? Otro ejemplo es una artrosis de articulaciones interapofisiarias, muy frecuente en personas mayores. Artrosis de articulaciones interapofisiarias. Esto nos va a llevar generalmente a una lumbalgia crónica de tipo mecánico, que puede ser en personas mayores o también que casi no hacen ejercicio, ¿ok? Muy bien. Miren, dicen, yo ya mandé, pero ya aceptaron la mayor cantidad de respuestas. Ahorita voy a hablar. Eso quiere decir que somos muchos, qué bueno. Bueno, ahorita le vamos a dar refresh para que vayan aceptando más, ¿de acuerdo? Bueno, artrosis de articulaciones interapofisiarias, lumbalgia crónica de tipo mecánico. Esta es la más frecuente, es la más frecuente en personas que casi no se mueven, en personas mayores que tienen problemas para lo que no se mueve se oxida, acuérdense. Canal lumbar estrecho, también frecuente. Es una lumbalgia crónica con claudicación neurogénica. ¿Cuál es la claudicación neurogénica? Y eso es bien particular. Los pacientes, después de estar mucho tiempo de pie o de caminar mucho tiempo, sienten mucho cansancio y dolor en el área lumbar baja, obviamente, y mejoran agachándose, haciéndose como hacia adelante. A veces incluso se ponen las manos sobre las rodillas y se inclinan hacia adelante. Y eso les produce alivio, claudicación neurogénica. Aguas, ¿ok? Y bueno, obviamente, la lumbalgia, con tanta incidencia y con tanta situación que actualmente ha subido, pues eso tiene impacto en la vida diaria, ¿verdad? El dolor impacta en la vida diaria. ¿Y cómo impacta? Pues en nuestras actividades básicas de la vida. ¿Qué son las actividades básicas de la vida? Las actividades básicas de la vida, como su nombre lo dice, son las actividades principales, las más primordiales que el ser humano necesita hacer para sobrevivir. Por ejemplo, comer, ser autónomo para comer, para bañarse, para vestirse, para prepararse algo de comer, para salir
a recibir un paquete. Son actividades básicas de la vida, que el ser humano que necesita ir al baño solo. Y aunque algo pareciera para nosotros tan normal, pues hay muchos pacientes que no es tan sencillo para ellos, que les cuesta mucho trabajo y que la lumbalgia incluso llega a incapacitarlos, ¿verdad? En estas situaciones. Y las actividades básicas de la vida no son igual que las instrumentadas. Las instrumentadas, recuerden que son las que tenemos, por ejemplo, cuando hacemos manejar un auto o alguna otra cosa así. No, estas son las básicas de la vida, ¿ok? Y si es que afectan las actividades básicas de la vida, claro que sí. Entonces, ¿cómo vamos a averiguar qué tan afectado está nuestro paciente en esta área? Bueno, pues tenemos que primero hay que descartar si hay un mecanismo de lesión que lo desencadenó, ¿verdad? ¿Para qué? Para saber si es agudo o qué tanto tiempo tiene este daño, ¿verdad? Que hay en el paciente. Después hay que preguntar sobre el dolor, dónde inicia, hacia dónde se irradia. Recuerden que lo aumenta, que lo disminuye, cuánto tiempo tiene, ya decíamos. ¿Por qué? Porque tenemos que clasificar en aguda, en subaguda o en crónica, dependiendo de las semanas, ¿verdad? O del tiempo de descanso entre cada una. A ver si por ahí me quieren poner algunos de ustedes, por ejemplo, cuánto es la que tiene la que tiene de 4 a 12 semanas, qué clasificación es, según la clasificación que vimos. A ver si alguien sabe, en el chat me lo puede poner para poder recordar esta clasificación de 4 a 12 semanas, hablando de tiempo. Y también buscar banderas rojas y amarillas de lumbalgia. Estas banderas rojas y amarillas no vamos a ahondar mucho en ello porque eso fue otro tema que ya vieron en la mañana, pero aquí lo importante es pacientes tengan cuidado, pacientes que tienen pérdida de peso sin ninguna razón aparente, que tienen fiebre, que tienen datos sistémicos. Puede ser eso una bandera roja. Hay que mandarlo, hay que referirlo al especialista porque puede ser que estemos ante alguna situación complicada. Mira, aquí ya nos contestaron subaguda. Muy bien, subaguda. Eso, ya están hechos. Yo no sé qué estoy haciendo aquí. Bueno, sí sé qué estoy haciendo aquí. Charlando con ustedes a través de estos medios que nos permiten sentirnos al menos un poquito cerca y pues compartiendo experiencias, ¿verdad? Pero esta es una charla así entre iguales y eso es lo bueno, que nos vamos a llevar lo que cada uno le vaya sirviendo. Nos van poniendo aquí subaguda, crónico. No, acuérdense que crónico es más de 12 semanas o que tenga un periodo que dure menos, pero que no descanse, que no haya descanso de 6 meses. O sea, que el pobre cristiano 6 meses ha estado con dolor, aunque sea una semanita o 2 y luego otra vez y así. Entonces es subaguda, ¿vale? Pónganse bien atentos. Ok, bueno, y entonces las banderas rojas y amarillas, decíamos, las rojas pues son las más urgentes, ¿verdad? Cuidado, si el paciente tiene fiebre, si tiene pérdida de peso, si empieza a tener alteraciones en la sensibilidad, pues corre, porque eso tiene que atenderse de inmediato. Amarillas son más bien las que tienen que ver con la parte psicológica y es aquel paciente que a lo mejor tiene abuso de sustancias o dice, no, es que yo ya me he hecho miles de cosas, ya me operé, ya me hice 30 tratamientos y la verdad es que no me sanará, doctora, y no me va a hacer nada. O sea, aquel paciente que también ya de él entrando dice, no ya nada me va a quitar esto. Esa catastrofización de los pensamientos ya nos dan un mal pronóstico, ¿ok? Entonces, no es que esté perdida la batalla ante sus pacientes, pero sí hay que tomarlo en cuenta para hacer la terapéutica adecuada, ¿ok? Y tenemos que hacer la exploración física, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer la exploración física? Pues lo primero, desde que entra el paciente al ojo clínico, ¿no? Cómo camina, la marcha, la postura, palpación de las superficies óseas, las salientes, arcos de movilidad, qué tanto se pueden mover o no. Aparte ahorita, mientras muévanse, estírense, exploren sus arcos de movimiento, por favor, para que no se entuman, porque sí está tremendo. Acá nos pone que, doctor Lacroix, adultos mayores con lumbalgia y síntomas urinarios siempre realizar próstata. Así es, tienen toda la razón, porque finalmente es un grupo lo que hacemos. Dependiendo del grupo del paciente, hay que identificar puntos bien clave. Por eso aquí, más que dar una cátedra, tenemos que identificar puntos clave y de ahí nos desarrollamos en cada uno de los pacientes. Arcos de movilidad, entonces hablábamos. Los reflejos, ¿verdad? Pues hay que checar los reflejos, el patelar, el aquilo, etcétera.
sensibilidad por dermatomas para ver que no haya alteraciones sensitivas, que discriminen bien tacto, temperatura, presión. La exploración, pues tenemos que ver la fuerza, ¿verdad? La fuerza, hacer algunas maniobras especiales, como por ejemplo, si puede ser la SEAC o Bragar, ver si tienen maniobras estas de neuroextensión en los pacientes, eliminar, ir descartando las patologías, ¿ok? Y entonces cuando estamos nosotros revisando al paciente, siempre es bien importante que le expliquemos, que le expliquemos al paciente qué es lo que vamos a encontrar. Y para eso siempre auxíliense de un modelo anatómico, ¿ok? Yo les voy a presentar mi modelo anatómico. Aquí está. ¿Ya lo vieron? No es improvisado, no crean que lo busqué minuciosamente. Les presento a huesos. Lo busqué minuciosamente para que cupieran la cámara, porque si traía el grande, pues no cabe. No crean que es porque estoy en mi casa y le robé el juguete a mi hija. Jamás haría eso. Entonces, bueno, les presento a huesos. Imagínense que es y entonces al paciente hay que explicarle que la columna tiene ciertos componentes, que están los discos, que probablemente él tiene disminución de los discos, o que la raíz que sale lateral de la columna está presionada y entonces puede ser que tenga por eso dolor, o que a lo mejor tiene una artrosis de cadera y entonces ahí les van presentando, ¿ok? Les van explicando, porque si ustedes explican al paciente, el paciente va a ser, fíjense lo que les voy a decir, el paciente va a ser suyo el dolor. Dices, pero pues sí es suyo, o sea, está bien, sí, pero el paciente a veces llega sin reconocer, obviamente, lo que trae y nos dice, a ver, doctor, ahí está, y usted díganme qué hago. No, mire, yo le explico, usted trae esto, este es el daño, la alteración, y entonces cuando él entiende, va a ser parte de la solución. Si ustedes piensan que con darle una receta al paciente que se va a aliviar, mal, ¿verdad que no? No, bueno. Ya Hueso se despide de ustedes y es adiós. Hueso se llama mejor conocido como Bones, James Bones. Entonces, bye Huesos, gracias por haber participado en la dinámica de este día. Entonces, sí, explíquenle a los pacientes dónde está la alteración, porque un paciente que entiende es un paciente que coopera, ¿okay? A veces para nosotros también es un reto porque debemos saber explicar en palabras sencillas, dependiendo del paciente. Ok. Acá nos dice, fíjense, nos ponen checar con bata, ropa interior, valorar postura y no olvidar valoración en implantoscopio. Claro, siempre que vamos a explorar un paciente de columna, tenemos que quitar la ropa, dejarlo con ropa interior, nada más con calzoncillos. Y a veces el calzoncillo hay que como que subirlo porque hay que ver pliegues también, si es que hay asimetrías ahí. Entonces hay que tener mucha atención con todo eso. Fíjense, gracias por estar compartiendo sus tips sobre cómo explorar columna. Les digo, nos vamos avanzando sobre esta marcha, pero bueno, tenemos que ir haciéndolo más. Sí, adiós a Huesos, dice Yadira. Ya se fue Huesos. Sí, es que lo busqué exclusivamente para que tuviera en cámara, no crean que le quité un juguete a mi niña. Ok, bueno, entonces hablemos de tratamientos, porque nos comprometimos que hoy vamos a ver guías recientes y que vamos a ver las guías internacionales para que nos normen más o menos. Las guías son esto, compañeros, son guías. Nos van a decir para dónde. No son letra de oro, porque siempre la experiencia del clínico vale, pero sí son muy valiosas y nos van a ayudar a decirnos para dónde vamos a jalar, ¿verdad? Y aquí tenemos en portada las guías de la Sociedad Norteamericana de Columna, que se publicaron en el año pasado, en el 2020, a pesar y con toda la pandemia. De todas maneras, se hizo esta publicación bastante buena, porque son las guías basadas en evidencia y multidisciplinarias. Las pueden buscar libres, son libres y se pueden bajar sin ningún problema. Son más o menos como 300 páginas, son muchísimas, porque es multidisciplinario aparte el abordaje de columna. Pero bueno, nosotros ya les hice un resumen y vamos a hablar de los puntos clave que nos hablan que nos dicen estas guías, ¿no? Y nos dice primero,
ya dijimos que 8 de cada 10 tienen dolor en algún momento de su vida, tienen lumbalgia. Y de estos 8, 4 probablemente se van a cronificar, ¿verdad? ¿De qué depende que se cronifiquen o no? Aquí en el spine, en las guías de columna, nos dicen qué puede hacer que nos cronifiquemos. Primero, nos dicen que factores psicosociales como factores pronósticos para volver al trabajo después de un episodio de lumbalgia aguda. Fíjense qué interesante, porque ya decíamos que muchos de las incidencias de lumbalgia tienen que ver con la profesión. Entonces, si yo tuve un trauma y voy a regresar al lugar donde voy a tener el mismo trauma sin ningún cambio en mi precaución personal, en mi manera de hacer las cosas, pues eso ya me va a dar un riesgo de que me vuelva a pasar, obviamente, ¿verdad? Es un grado de recomendación A. La otra es que haya intensidad del dolor, también nos habla de intensidad del dolor relacionada con la funcionalidad. ¿Qué tan fuerte me duele y qué tanto me está impidiendo hacer mis cosas del día a día? ¿Qué tanto le da en la torre a la funcionalidad? Episodios repetitivos de lumbalgia o episodios previos. Esto es algo que veíamos, ¿verdad? ¿Qué tan frecuente estoy teniendo lumbalgia? Estos eventos me pueden decir, cuidado, te puedes cronificar si es tu primera vez debutando con lumbalgia. Que cuando regreses a hacer lo mismo donde te dañaste, sin ninguna precaución, porque a lo mejor el patrón no va a cambiar nada, pero yo sí puedo cambiar mi manera de hacerlos. Y cosas como higiene de columna. Todos derechitos, por favor. Ya los vi que se están sentando chuecos, porque yo también me caché sentando muy chueca. Entonces, siéntense derechos, porque no quiero que terminemos con lumbalgia acabando esta charla. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a seguir adelante. Aquí yo lo sigo leyendo, de verdad, muchas gracias. Seguimos aquí al pendiente de lo que nos están poniendo simetría en los pliegues, que ya habíamos comentado. Ajá. Bueno, y este es uno de los cuadros, como vienen tal cual en la guía americana, que nos dicen, fíjense que esta guía, cuando la busquen, vienen como por preguntas. Te dice, tú como médico te preguntas tal cosa y cuál es la respuesta, ¿no? Entonces aquí nos dice, ¿qué tanto es cierto que al dar un tratamiento farmacológico, porque esta vez vamos a enfocarnos un poco en el tratamiento farmacológico, que es lo que la mayoría de nosotros podemos hacer en nuestro nivel desde primario hasta tercer nivel, ¿qué tanto el tratamiento farmacológico del paciente con lumbalgia me va a ayudar a cortar este tiempo en el que pueda él regresar al trabajo? O si lo trato va a tener complicaciones o más riesgos, o si no lo trato va a tener mayores complicaciones o riesgos de volver a reincidir. Le doy terapia cognitivo-conductual, sí, porque está bien aprobada, nos dice ahí, y educación al paciente, claro que sí. Entonces, ante la pregunta de sí o no fármacos, bueno, nos dicen que sí a los antiinflamatorios no selectivos, con nivel de recomendación B, y que también puede ser para los opioides en usos cortos. Ajá. El uso corto de opioide, sobre todo cuando el dolor es muy severo o no podemos utilizar un antiinflamatorio no esteroideo en los pacientes. Entonces, esta es la manera en la que las guías te van contestando, ¿no? Que sí y que no. Esta, en la parte de fármacos, nos dice AINES, sí cuando es agudo, periodos cortos, y nos dice que también opioides se puede cuando no se puede usar AINE o el paciente tiene un dolor muy severo y también por periodos cortos. Un opioide de preferencia menor, o un opioide que no tenga tanto efecto adverso, que ya afortunadamente tenemos muchas opciones terapéuticas que no tienen tantos efectos adversos, sobre todo los que recientemente se acaban de sacar para que el paciente lo tenga como terapéutica. Bueno, y estas guías que vemos aquí son las guías NICE, ¿verdad? Directamente desde Inglaterra, las guías NICE de buena práctica clínica nos dicen que debemos de la paciente. Entonces tenemos los dos panoramas, el de Norteamérica, que son las guías que ya vimos anteriormente, y que son las de la Sociedad de Columna, multidisciplinares, y las guías NICE. Las guías NICE, que son del otro continente de Londres, nos dicen que si las quieren buscar, es decir, para personas, guías de lumbalgia con ciática para mayores de 16 años. Y aquí nos dicen que tenemos que hacer, primero es educar al paciente para su autogestión. Por eso les decía, es importante explicarle al paciente qué tiene,
porque en la manera en que él entienda que tiene va a poder hacer algo al respecto. Educar al paciente. Ejercicios súper importantes, sobre todo tipo, por ejemplo, tai chi, que no ocasiona tanto trauma al paciente, algún tipo de pilates, incluso en piso, porque no tiene que hacer tampoco tanto esfuerzo al paciente, paquetes de tratamiento de terapia manual, que esto son los masajes, etcétera. También terapia cognitivo-conductual, y se puede, si esto ya no funciona, y el tratamiento farmacológico que lo ven ahí en azul más oscuro. Si esto no funcionara, bueno, pues podemos pasar a otro nivel, donde podemos hacer tratamientos intervencionistas, ¿verdad? Lo que sí nos dicen que no debemos ofrecer al paciente, por ejemplo, acá abajo lo vemos, no acupuntura o electroterapia, no tracción, órtesis, cinturones o corsés. Fíjense que antes qué frecuente era, ¿verdad? Traigo lumbalgia, e incluso hasta los abuelitos, no, pues ponte una faja, mijo, y con eso verás que se te quita. Malo, malo, tache, tache. ¿Por qué? Porque eso pierde totalmente el tono muscular del paciente y al rato que se le quiten eso es un desastre. Pobre de Frida, ¿verdad? La veíamos al principio con todos sus corsets, pero bueno, ella era otro tema. Ella tenía fracturada la columna, pero en general los corsets y esto no están recomendados. Inyecciones espinales o reemplazo de disco, pues solamente en algunos casos muy específicos por los especialistas. Fusión espinal también solamente por caso cuando es tratado por los especialistas. Y entonces nos dicen, bueno, entonces las guías NICE, ¿qué es lo que me están recomendando? Pues las guías NICE nos dicen lo que decíamos, informar al paciente sobre la naturaleza de su dolor. Y estimularlo para que haga sus cosas normales de todos los días. Y promover, fíjense que eso me lo pone en textual, promover y facilitar el regreso al trabajo, las actividades normales de la vida diaria. Antes era reposo, y lo veíamos con Frida, ¿verdad? ¿Qué le dijo el médico? No puedes salir de tu cama. Esa era la indicación de las lumbalgias hace mucho tiempo. Reposo, no puedes salir de tu cama. Y ahora es, no, hay que moverse. Y entonces, pues salió de su cama, ¿verdad? Bueno, no salió de su cama, se fue a punto de cama a la presentación. Aquí nos pone la doctora Ockman, antes a nivel laboral se recomendaba la faja para personas que realizaban carga, hoy está contraindicada pero aún sigue pidiendo. Sí, eso es habría que ver en qué área están trabajando, ¿no? Pero sí suele ser un problema, digo, si vas a cargar, igual en ese momento te puedes poner un poquito la faja, pero traerla todo el tiempo, no, porque digo, no todo el tiempo están cargando y es cuando pierde el tono muscular del paciente. Y bueno, señores y señoras, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros y demás personal de enfermería de salud que estén viéndonos, les traigo el paquete de alivios, exclusivamente para ustedes. El paquete alivio es directamente desde Inglaterra. En resumen, nos dice, ¿y por qué le puse el paquete? Un tanto en broma, pero la verdad es que no es tanto en broma, sino para que no se les olvide, que en realidad el tratamiento de la lumbalgia viene en paquete. No podemos nosotros esperar que se trate solamente con una cosa. Necesitamos dar un tratamiento multidisciplinario, porque de otra manera no va a solucionarse ese evento de dolor y se va a cronificar. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Porque pensamos que con una cosa se va a quitar todo. Y entonces, ¿qué nos dicen las guías NICE? ¿Qué viene en el paquete alivios cuando sacas tu bolsita? Pues un paquete de ejercicio que considere ejercicio biomecánico, lo que les decía, tai chi, aeróbico, mente-cuerpo, una combinación de enfoques holísticos, ¿no? Terapia psicológica. Lo mejor es la terapia cognitivo-conductual, ¿ok? Porque eso es cambio de las conductas. Y la terapia manual, por ejemplo, ¿de qué se refiere con terapia manual? Nos dice que pueden ser masajes, movilización de tejidos blandos, y esto también incluye la terapia psicológica. Por aquí estaba viendo una pregunta que nos decía, ¿por qué está, Yasmín, por qué está contraindicada la acupuntura? Bueno, fíjense que la acupuntura no tiene un amplio nivel de evidencia para muchos casos. Hay algunos en los que sí, pero en lumbalgia no tiene tanto nivel de evidencia. Y necesitamos, si usted quiere picar al paciente, por ejemplo, porque sí puede haber puntos de gatillo, puntos gatillos con dolor,
que incluso se siente la banda muscular y le aprieta a uno y se le va el dolor, sí se pueden infiltrar esos, pero esos puntos, mejor haga usted una punción, aunque sea una punción seca, lo que llamamos, ¿verdad? Pique, lo que sea con la aguja para que se suelte el punto gatillo, o ponga lidocaína o ponga algún tipo de medicamento antiinflamatorio que le ayude al paciente para liberar ese punto de presión. Pero es una punción dirigida terapéutica, no tanto el tipo de acupuntura que lleva otros tipos de canales, y sí, pero se recomienda siempre que nosotros usemos lo que tiene como mayor respaldo, por cualquier situación, incluso hasta legal, ¿no? Bueno, entonces seguimos. Les decía, tenemos que hacer el tratamiento en conjunto, ¿de acuerdo? En conjunto. Incluso fíjense que ha habido pacientes que al hacerse acupuntura también llegan a presentar hasta flebitis o infecciones celulitis, infecciones en el tejido celular subcutáneo. Entonces, sí, eso es un tema que yo no dudo que